Bienvenidos a Ronnie Analiza. Las reelecciones inconstitucionales que desgraciaron a sus pueblos se dieron en Venezuela, Nicaragua, Honduras y en 2019 Bolivia, en el mismo proceso de destrucción de la sociedad. Y es que la razón fundamental se debe a que no se le puede robar al pueblo la democracia. La democracia es un valor, es una institucionalidad que ha costado mucho y mucho sacrificio a los pueblos de Latinoamérica. Es por eso que veremos en este video cómo es que las reelecciones inconstitucionales terminaron desgraciando a estos países de Venezuela, Nicaragua, Honduras, y cuán peligroso podría ser esta situación en Bolivia. Ojo que estas reelecciones inconstitucionales que desgraciaron a Venezuela y a Nicaragua, se trata de gobiernos de izquierda. Sí, claro. Pero Honduras es un gobierno de derecha, es un gobierno aliado de los Estados Unidos. Por tanto, no se trata de ideología, se trata aquí de defender la legalidad, de defender la democracia, que como lo hemos dicho, es un valor que cuesta sangre a los pueblos y que no podemos dejarla de lado, que no podemos desestimarla. Veamos. El 28 de octubre de 2017 solicité a la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, conocida como la Comisión de Venecia, un estudio sobre la reelección. Recientemente, la Comisión emitió su informe final, que es inequívoco. La reelección no es un derecho humano e impedir la reelección no limita los derechos de los candidatos de los votantes. El informe ahora presentado por la Comisión de Venecia confirma el criterio planteado por las misiones de observación electoral de la OEA. El 7 de junio de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva en respuesta a la consulta realizada por la República de Colombia sobre la figura de reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En particular, la Corte se pronunció sobre lo siguiente. ¿Es la reelección presidencial indefinida un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos? En primer lugar, la Corte concluyó que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano autónomo, pues no cuenta con reconocimiento normativo en la Convención ni en la Declaración Americana, y de forma general en el corpus juris del derecho internacional de los derechos humanos, en otros tratados internacionales, en la costumbre regional y en los principios generales de derecho. Que viva el país y que viva la paz. No. Pero ya la están llenando de mierda. Es una victoria de mierda. Y la nuestra, llamen la derrota, llámenla. Pero es de coraje, es de valor, es de dignidad. Porque vendrá una nueva ofensiva con la propuesta de reforma, esa o transformada, simplificada, pero yo estoy seguro. Venezuela. En diciembre de 2007 acudió a un referéndum convocado por el gobierno en ese entonces de Hugo Chávez con el propósito de modificar la constitución para acceder a la reelección indefinida para el presidente. El resultado de ese referéndum fue que Venezuela dijo no, porque no quería perpetuar a un dictador, eso es evidente. Sin embargo, pasado el tiempo, en realidad 1 año y 2 meses después, tan solo, en febrero de 2009 se produjo otro referéndum. Y para este referéndum, el gobierno dictatorial de Hugo Chávez había ya acomodado las estructuras electorales de manera adecuada y realizado las negociaciones con alcaldes y gobernadores, porque había empleado la pregunta con el propósito de que se establezca que las reelecciones se definían no solamente para el presidente, sino también para los alcaldes y gobernadores. Entonces, ampliándoles las posibilidades y obviamente asegurando los mecanismos de fraude electoral, en el 2009 el referéndum modificatorio pasó y eso provocó que en el año 2012 se produjera una nueva elección y ganara Hugo Chávez.
Y esto nos hace reflexionar. Lo que pasa es que no se le puede robar a un pueblo la democracia. La democracia es un valor tan intrínsecamente importante para la sociedad que por supuesto va a generar que la población en determinados momentos acuda a las calles a reclamar, a protestar, para exigir que se respete su derecho. El referéndum de 2007 en Venezuela había establecido con claridad que no se iba a permitir la reelección indefinida de un presidente. Por supuesto sabemos que esto no se pudo dar. Lamentablemente las estructuras de poder estaban tan bien amarradas y lo siguen todavía en Venezuela, de tal manera que el gobierno no suelta ningún espacio de poder. Evidentemente esto ha provocado que hoy, más o menos 11 años después de ese referéndum y 9 años después del segundo referéndum que aprobó la reforma constitucional en Venezuela, veamos cómo está Venezuela. Venezuela es un país que está, en pocas palabras, destruido. Está pasando una crisis humanitaria, crisis migratoria, hambre, hiperinflación, falta de medicamentos, ausencia en las escuelas, infecciones terribles en los hospitales, no existe ningún medicamento. Y dicho sea de paso, se encuentran grupos terroristas dentro del país, la delincuencia se ha desbordado. Y para rematar, el gobierno no quiere aceptar ninguna ayuda de nadie, ni de la Comunidad Europea, ni de la ONU, ni de los países vecinos de Venezuela, de nadie. De manera ególatra, de manera egoísta y de manera inhumana, no quiere aceptar ni siquiera la donación de medicamentos que la Cruz Roja y otras instituciones quieren dar. Nicaragua. En 2009, en Nicaragua, el abogado de Daniel Ortega y otros alcaldes presentó, mientras Daniel Ortega se encontraba en Cochabamba, Bolivia, presentó un amparo constitucional ante el Tribunal Electoral de ese país. El Tribunal Electoral, analizando este recurso, determinó que no era su competencia y deslindó responsabilidades para que el Tribunal Constitucional, en realidad la Corte Suprema de Justicia, en su sala constitucional, sea la que se encargue de revisar el amparo constitucional que buscaba que se deje de lado las restricciones constitucionales que determinaban la imposibilidad de la reelección presidencial. Con pancartas y camisetas blancas, cientos de manifestantes salieron este martes a las calles de Managua para expresar su rechazo al proyecto de reforma constitucional, el cual autorizaría, entre otras enmiendas, la reelección indefinida del presidente Daniel Ortega. Expresaron su rechazo a la forma en que gobierna el presidente Daniel Ortega a través de la primera marcha de este 2014, organizada por la sociedad civil. El resultado es el que ya conocemos. Los magistrados de la Corte Suprema, que eran todos sandinistas, vale decir del partido, la tendencia e ideología política de Daniel Ortega, definieron que sí se podía aplicar este amparo constitucional, declarándola inconstitucional a la Constitución de Nicaragua y así permitiéndole a Daniel Ortega acceder a la reelección. Por supuesto sabemos que en 2011 se produjo una nueva elección y ganó, y hasta la fecha, el día de hoy, sigue gobernando Daniel Ortega Nicaragua. ¿Y cómo se encuentra Nicaragua en la actualidad? ¿Cómo se encuentra ese país? Sabemos que las protestas en 2018 se desbordaron. Estuvieron a punto, y aún lo están, de generar una guerra civil en Nicaragua porque el gobierno de Daniel Ortega se defiende con grupos paramilitares que atacan con organización militar y armas largas a la población de manera directa. Incluso hemos visto el caso de un ataque a una iglesia donde estaban atrincherados unos estudiantes universitarios que habían estado bloqueando una calle y que luego de recibir la represión de estos paramilitares con armas y fuego decidieron atrincherarse y al final la iglesia misma fue atacada, etc. Es decir, Nicaragua es un país que está viviendo la desgracia de la violencia política, de la violencia real debido a razones políticas. Esto es realmente lamentable. ¿Dónde está mi voto? ¿Dónde está mi... ¡Mamá! ¡Mamá, perdóname! Salí a defender mi patria. Te amo, ¿oíste? Me voy a ir. A la mía que no la veo desde abril, que salí de mi casa en Estelí. Si logra ver esto, díganle que la quiero mucho y que no me arrepiento de nada.
mientras resistían en las barricadas el brutal ataque perpetrado por paramilitares fuertemente armados, tal y como lo evidencia este video. Ortega está claramente empeñado en limpiar la cancha y en preparar el terreno para competir en las elecciones presidenciales del 7 de noviembre sin que haya realmente competencia. A meses de la elección, el régimen ha detenido a los que eran los 4 punteros de la oposición: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Honduras. La Constitución hondureña, en su artículo 239, establece que ningún presidente puede acceder a la reelección. Y esto en Honduras está establecido como un conjunto de cláusulas pétreas. Vale decir que ninguna legislación tiene las facultades de modificar estas cláusulas de la Constitución hondureña. Sin embargo, el actual presidente Juan Orlando Hernández, acompañado de algunos legisladores de su partido, por supuesto, acudieron ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema para pedir, a través de un amparo, que se declare inconstitucional o inaplicable frente a la protección de los derechos humanos la norma que restringe la reelección en Honduras. Y en Honduras, al final, la Corte Suprema definió que era viable este recurso presentado por Hernández y sus colegas de partido. Vale decir, que transformaron una constitución que establece con cláusulas pétreas la imposibilidad de la reelección en Honduras, permitiéndole al presidente la reelección por decisión de unos cuantos magistrados de la Corte Suprema. Lamentablemente, esto ha decantado que las protestas en Honduras empiecen en 2017. Es que la Corte Suprema de Justicia en la Sala Constitucional no está facultada para declarar inconstitucional la Constitución misma. Posteriormente, las elecciones de 2018 en Honduras se realizaron debido a que la Constitución había sido declarada inconstitucional por una sentencia constitucional, una absurdez jurídica demasiado grande a la que están acostumbrándose muchos presidentes latinoamericanos, tristemente presidentes que no respetan la institucionalidad y la democracia de los países. Y en enero de 2018 en Honduras se produjo la posesión debido a que en noviembre se había realizado la elección. Una elección totalmente observada, una elección en la que el partido de gobierno se encontraba perdiendo y de repente se corta la luz y después aparece ganando. Por tanto, la elección hondureña fue una elección totalmente fraudulenta y además viciada por este recurso de inconstitucionalidad absurdo que modifica la Constitución hondureña y que genera una reelección inconstitucional que desgració a Honduras. Cuando están contando los votos y el presidente del Tribunal Electoral dice se cayó el sistema, como ocurrió con Honduras, es que ahí de todas maneras van a meter la mano. ¿Cómo está Honduras hoy en día? En realidad no es una cuestión reciente la migración hondureña que se produce desde Centroamérica hasta Estados Unidos, pero en el 2018 se produjo una migración tan fuerte que dio a conocer la problemática y la crisis humanitaria que vive Honduras a todo el mundo. Y es que en realidad, si no hubiéramos conocido esa caravana, tal vez no estaríamos hablando de este tema. 3 semanas después de la votación, en un proceso en el que la oposición denunció fraude y observadores internacionales señalaron irregularidades. En el barrio capitalino de Villanueva, policías militares lanzaron bombas de gases a unas viviendas, de donde un niño de meses tuvo que ser llevado a un hospital. En San Pedro Sula, la policía reportó saqueos de negocios por manifestantes e incendios provocados. No es justo, esto tiene que terminar. Esto lo tiene que saber todo el mundo, que Juan Orlando es un dictador y no se quiere ir de aquí. Bolivia. En febrero de 2016 se realizó un referéndum en Bolivia que pretendía la modificación del artículo 168 con el propósito de permitir la reelección del presidente y del vicepresidente. El resultado del referéndum fue que no. Bolivia dijo no, con claridad, con contundencia. Sin embargo, el gobierno, insatisfecho por ese resultado, después de un año y un poco más, acudió al Tribunal Constitucional nuevamente a un grupo pequeño de 6 personas con el propósito de alegar que la reelección presidencial es un derecho humano y que por tanto la Constitución política del Estado boliviano debería ser declarada inconstitucional. Absurdeces jurídicas.
declarar la Constitución inconstitucional a través de una sentencia constitucional. Reitero, absurdeces jurídicas. Sin embargo, la sentencia constitucional salió a favor de Evo Morales con el propósito de que puedan presentarse ante las elecciones del 2019 para poder acceder a una nueva reelección. Semanas por fin he ido a la residencia presidencial con miedo, no podía dormir la primera noche. Creo que me he acostumbrado mucho, ahora creo que no quiero salir de mí ya, es el problema que tengo. Al final, Evo Morales realizó un fraude descarado en el 2019. La OEA, la Unión Europea y muchos organismos internacionales dieron a conocer la terrible gravedad del fraude. Y por supuesto, se produjo una protesta tan masiva y tan importante en Bolivia que logró la renuncia del mismísimo dictadorcillo Evo Morales. Estamos renunciando, estoy renunciando. Estamos renunciando, estoy renunciando. Justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento del socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. La conclusión es simple. No se le puede robar a un pueblo la democracia. El pueblo siempre va a salir a defender sus derechos adquiridos, y la democracia en Latinoamérica ha sido un derecho que ha costado sangre a nuestros antepasados en todos los países latinoamericanos, y por supuesto en Venezuela, Nicaragua y Honduras se produjeron enfrentamientos debido a esas transgresiones a la legalidad, transgresiones a la institucionalidad y transgresiones a la democracia realizadas por sus gobiernos. ¿Cómo está Venezuela? ¿Cómo está Nicaragua? ¿Cómo está Honduras? Y por si acaso es importante hacer notar que si bien Venezuela y Nicaragua son gobiernos de izquierda, llámese, Honduras es un gobierno de derecha, aliado de los Estados Unidos. Sin embargo, no se trata en este momento de ideología, se trata de respetar la institucionalidad y de respetar la democracia. Porque no es el problema la ideología en este caso, el problema es la corrupción, la egolatría, el egocentrismo de sus gobernantes que se creen los únicos salvadores. Si te gustó este video, no te olvides dejar me gusta. De igual manera, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho al canal. Comparte el video para difundir la información. En ese sentido, estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.